Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Inicialmente vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase. Como ya sabemos, la memoria es frágil, ¿no? Y requerimos siempre repasar, ¿no? Entonces, la última clase lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos hablado de que justamente las computadoras están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, ¿no es cierto? Y esto hemos dicho que estaría compuesto especialmente de dos partes importantes. Uno, lo que son los cálculos, y dos, lo que es la memoria, ¿no? Y posteriormente tenemos los algoritmos, que son las instrucciones que se dan, ¿no? Bien, entonces también lo que hemos visto ha sido una cronología, hemos visto un video sobre lo que representa la historia y especialmente enfatizando lo que representa los equipos iniciales con relación a los cálculos y la memoria y los algoritmos. Entonces hemos visto esta cronología y lo que nos interesa es de Charles Babbage, que ha diseñado y ha construido la primera computadora que hemos visto, ¿no? Que necesariamente, bueno, pero debido a la época no ha tenido buen resultado, ¿no? Luego lo que era el inicio de lo que es la memoria, ¿no? A través de la máquina tabuladora, ¿no? De este nombre de Hollerith, ¿no es cierto? Y tercer componente, lo que representa los algoritmos, ¿no? Que se da gracias a Alan Turing, ¿no es cierto? Como hemos estado viendo. Y luego el proceso y el aporte de muchas personas para lo que hoy podemos disfrutar de lo que son las computadoras, ¿no? Bien. Luego hemos hablado de las tarjetas perforadas, que justamente son los inicios de lo que representa el almacenamiento, ¿no? En la memoria. Entonces habíamos hablado que inicialmente todo comienza con los telares que se tenían en Francia el año 1725. Luego hemos hablado que debido a un percance en el censo que ha durado bastante tiempo, 7 años, entonces ellos mandan un concurso y donde ya se reduce de 7 a 2 años, ¿no es cierto? Bien, ahí tenemos los equipos que habíamos mencionado para realizar las perforaciones y la lectura de datos, ¿no es cierto? A partir de las tarjetas perforadas, ¿no? Y también habíamos mencionado que de la misma forma, como tenemos el 0 que puede ser sin perforación y el 1 con perforación, entonces de la misma forma, esta metodología de almacenar información hoy en día se mantiene. Por ejemplo, habíamos mencionado el caso de un CD, ¿no? Cuando queremos almacenar información, entonces cuando decimos vamos a quemar el láser, entonces habíamos mencionado que se tienen estas perforaciones o no perforaciones, ¿no? Y de esa forma estaría guardado la información. Luego también hemos hablado de esta primera computadora, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que no ha tenido resultados en esa época, ¿no? Luego hemos hablado de los bits y los bytes, ¿no? Que es importante. El bit puede representar el 0 y 1. Y habíamos dicho que utilizamos el 0 y 1 porque la computadora está basada en la electricidad. Y en la electricidad hay dos estados, que hay flujo de electrones o no hay flujo de electrones, ¿no? Que estaría apagado o prendido, no hay más. Es por eso que todo lo que es el mundo computacional nos estaríamos basando netamente en el sistema binario, ceros y uno, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Hemos visto que aquí tenemos 8 bits y aquí tendríamos 4 bits, ¿no? Bien. Luego hemos conocido este otro término que es muy importante, que es el byte, que representa, que viene del inglés byte, que representa un mordisco de información, ¿no? Entonces hemos dicho que de forma estándar está compuesto de 8 bits. Entonces un byte, que lo escribimos con mayúscula, ¿no? Estaría compuesto de 8 bits, ¿no? Bien. Para Internet, para lo que representa la velocidad de Internet, se trabaja en bits, ¿no es cierto? Y cuando se trata de memoria, se trabaja en bytes. Recordemos que hay una relación de 1 a 8, ¿no? Bien. Luego habíamos hecho algunos ejercicios para dominar esta relación de los bits y los bytes, ¿no? También habíamos hablado de lo que hay la relación entre byte y octeto. El octeto siempre va a tener 8 y el byte puede como no puede tener, pero de forma estándar
¿no? Se ha llegado a los 8 bits. Bien, y ahí tenemos, ¿no? El conjunto de 2, 4, 6, 8 bits representa para nosotros un byte, ¿no? Y el bit puede ser los ceros o bien los unos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro término muy importante que son los códigos ASCII. ¿Ya? A ver, ¿qué son los códigos ASCII? Dos personas, ¿no es cierto?, que van a comunicarse. Para que estas dos personas puedan entenderse, necesariamente tienen que tener un lenguaje común, algo que pueda permitirles entender, ¿no es cierto? En este caso, el hecho que nos estemos comunicando, mi persona con ustedes, es que tenemos un lenguaje en común que precisamente es el español, ¿verdad? O el castellano. Pero si de repente alguien manejase otro lenguaje, vamos a suponer el inglés, el portugués, y no tendría nada de noción de lo que es el español, por supuesto que no nos vamos a poder entender, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo yo pido a dos de ustedes, a ver, vamos a ver, a Alan Carlos Andia, Alan, y vamos a escoger a ver a alguien más, a Carolina Gómez, ¿ya? Si Alan y Carolina, ¿no es cierto?, de repente por alguna razón quieren comunicarse entre ellos, pero no quieren que nosotros entendamos lo que ellos están hablando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que harían Alan y Carolina para lograr eso? Para que solamente entre ellos se puedan entender, pero que todo el mundo, el resto, mi persona y los 92 no podamos entender, ¿no? Precisamente Alan y Carolina seguramente se van a poner de acuerdo y dirán, mira, si de repente yo digo, se pueden inventar palabras, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, ¿qué puede ser? Usha va a significar algo, ¿no es cierto? Y Alan tiene que comprender que eso significa algo y tienen que ponerse de acuerdo entre los dos para poderse comunicar, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, ese hecho de crear una forma de comunicación es que se llaman los códigos. Y seguramente que si menciono el código Morse, muchos, seguramente a través de las películas, entonces ya nos estaremos dando cuenta qué es el código Morse. Pues precisamente era una forma de comunicación antigua donde a partir de señales, ¿no es cierto?, de golpes, uno podía tranquilamente comunicarse con otra persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la letra A representa un punto y una línea así. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar, de ver cómo es esa comunicación? Bien, a ver, para tener ese conocimiento, les voy a mostrar un video para que nos recordemos cómo era el código Morse. ¿Ya? Permítame compartirles un segundito. Ingeniero, ¿Sí? si no me equivoco, creo que el código Morse se creó en la Segunda Guerra Mundial para que los prisioneros de guerra puedan comunicarse con sus países de origen. Excelente. Ciertamente, a través de una necesidad se ha creado en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por el aporte. Excelente. Muy bien, vamos a ver este video para poderlo comprender y ver más o menos en qué consiste el código Morse. Miren, a ver, ahí estamos. Esa es la letra A, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces un ejemplo y ya nos podemos dar cuenta en qué consiste el código Morse, ¿no es cierto? Entonces, si dos personas quieren comunicarse a través del código Morse, ¿cuál es el requisito? Pues
ambas personas tendrían que conocer el código Morse, ¿no es cierto? Porque si de repente solo uno de ellos conoce el código Morse y la otra persona no lo conoce, pues va a ser difícil, ¿no? Que se puedan entender, ¿no? Entonces, para la comunicación, ambos tendrían que conocer el código Morse, ¿no? Y en las películas vemos que ciertamente uno está y a través de la pared, ¿no es cierto?, dando unos golpes, ¿no es cierto?, manda una señal, un SOS, un auxilio o algo, ¿no es cierto? Entonces, precisamente va en función de lo que son estos puntos que, como hemos visto, el sonido que representan, ¿no es cierto? Unos sonidos cortos y otros largos, ¿no? Bien, ¿a qué va todo esto del código? Pues lo siguiente, nosotros necesitamos, como personas, necesitamos comunicarnos con la computadora, ¿no? Necesitamos las personas comunicarnos con la computadora. Y bueno, ¿y cómo nos comunicamos con la computadora? ¿Cómo podríamos comunicarnos con la computadora? La computadora ya hemos dicho que lo único que él entiende son ceros y unos, ¿no es cierto? Lenguaje binario. El sistema binario. Lo único, debido a que funciona con la electricidad, ¿no es cierto? Solamente comprende ceros y unos. Y es lo que se llama el lenguaje de máquina, ¿verdad? Pero a este otro lado tenemos el humano. El humano tenemos, ¿no es cierto?, tantos lenguajes, ¿verdad?, del mundo: inglés, español, portugués, quechua, aymara, etcétera, y etcétera, ¿no es cierto? Porque los usuarios, ¿no es cierto?, de la computadora, pues son toda persona en el mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comunicarnos con la computadora, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los diferentes lenguajes, lo que son nuestros idiomas, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que para que dos personas se puedan comunicar, tiene que haber un código en común, ¿no es cierto? Un código en común, pero que ambas personas conozcan, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo, para que yo pueda comunicarme con la computadora, entonces tiene que haber un código, ¿verdad? Un código que tanto lo que es la computadora como lo que es el humano, ¿no es cierto?, conozcan ese código, ¿no? ¿Estamos? Y ese código es lo que se llama el código ASCII, ¿ya? Entonces, ese código es lo que llamamos el código ASCII, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es el código ASCII? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Este lenguaje en común entre la computadora y las personas. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, que un byte equivale a 8 bits, ¿no es cierto?, de forma estándar. Por ejemplo, el humano, vamos a suponer que tiene aquí la letra A y quiere que la computadora comprenda, ¿no es cierto?, que cuando yo pulse la tecla A, ¿no es cierto?, la computadora pueda interpretar y pueda escribir en la pantalla la letra A, ¿no es cierto? Entonces tengo que comunicarme con la computadora para que sepa que yo estoy pulsando la letra A y él pueda mostrar en la pantalla la letra A. Entonces, el código ASCII para cada letra le da precisamente su codificación, ¿no es cierto? A ver qué quiero decir con eso. En el código Morse para la letra A es esto que tienen que saber ambas personas, que esto es la letra A, ¿verdad? Lo propio aquí. Tanto la computadora como el humano tiene que saber que la letra A está representado así, de esta manera. Vale decir 0, 1, 0, 0, 0 y 0, 1. Entonces, resulta
que el byte está compuesto de 8 bits, entonces iría desde dónde? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces va desde el 0, 0, 0 hasta este 1, 1, 1, ¿no es cierto? En el proceso vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. El siguiente 0, 0, 0, 0, 0, de repente 1 y 0. Y así sucesivamente. Pregunto, esta cantidad de permutaciones, ¿cuánto tendremos? ¿Cuánto será? De que vaya del 000 hasta el 11, ¿cuánto habría? Entonces vamos a utilizar precisamente esta ecuación, ya esta ecuación que nos permite encontrar esa cantidad. Entonces nos dice lo siguiente, como estamos tratando con el 0, 1, que es el sistema binario, entonces n va a representar ese 2, ¿no es cierto? Y como estamos con permutaciones de 8 dígitos, que es un bits, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos dice que tenemos que colocar como exponente. Y 2 a la 8 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Es 256. Esto no se olviden, por favor. Entonces podemos tener 256 combinaciones, ¿ya? Entre ceros y 1. Entonces, ¿qué significa esas 256 combinaciones? Lo siguiente. Miren, va desde el 000 hasta el 255, ¿no es cierto? Entonces, 255 más este 1 que es 0, 256, ¿verdad? Entonces, veremos la cantidad de combinaciones y nos dice lo siguiente. En el sistema binario, la letra A, aquí está lo que les estaba mencionando. Entonces va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, tanto la persona como lo que es la máquina, entonces ya saben que esa combinación de esta manera, ¿no? De bits, representa la letra A. Ahora, para la letra B, entonces va a representar así. Y así sucesivamente para las letras, ¿no es cierto?, mayúsculas del alfabeto. Ya, las letras mayúsculas como estamos viendo. También tenemos para las letras minúsculas, ¿no es cierto?, dentro del alfabeto. También tenemos para los caracteres especiales, ¿no es cierto?, también tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el signo de admiración y todo lo que estamos viendo, pero también tenemos sus respectivas códigos para lo que van a ser las instrucciones, por ejemplo, el carácter nulo. Ese hecho cuando apretamos Enter, ¿no es cierto? Y hay un salto de línea, pues tiene que tener su respectivo, ¿no es cierto?, código binario. Y aquí, en todo lo que estamos viendo aquí, representa justamente las instrucciones, ¿no? Del 00 hasta el 31, como podemos ver, ¿no? Entonces, códigos especiales. Ahora, seguramente les va a ser familiar esto cuando les pregunte lo siguiente. Cuando ustedes van a un café internet y de repente no hay la letra arroba, ¿no es cierto?, para lo que es lo que se usa bastante en los correos electrónicos. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué hacen cuando les pasa eso? Alt 64. Eso Ah, mismo. Alt Se 64. presiona 64. exactamente. Presionamos Alt más 64 y eso nos da arroba, ¿no es cierto? Y esto es clásico cuando resulta que cuando no tenemos, o de repente es un teclado en inglés, ¿no es cierto?, o algo, y uno no encuentra lo que está buscando, y también lo otro clásico es la ñ, ¿no es cierto?, mayúscula o minúscula. Entonces necesariamente recurrimos a usar Alt, ¿verdad? Entonces lo que aquí
hemos estado utilizando es precisamente lo que es parte de lo que es el código ASCII, ¿ya? A ver, vamos a ver. Miren, aquí tengo 0102, voy a buscar el 64, ¿dónde está el 64? Y miren, aquí está el 64 y nos dice que precisamente corresponde a arroba, ¿no es cierto? Dentro del código decimal, este es el decimal, ¿verdad? Ahora la ñ mayúscula, vamos a buscar, entonces también está dentro de esta codificación del código Morse, que sería el mayúscula, sería alt 165 y ñ minúscula alt 164. O sea que si en tu teclado no encuentras la ñ, si tú sabes el código ASCII, entonces tranquilamente apretas alt 164 y vas a tener la letra ñ minúscula, ¿verdad? Ahora, si tú estás en un café internet, si no quieres aprender de memoria, lo único que haces es buscar en San Google, pones código ASCII, te va a aparecer unas tablas como la que estamos viendo aquí, buscas la letra de interés, ¿no es cierto? En imágenes te van a aparecer N de estas tablas, y la letra que te interesa, ¿no es cierto? Lo revisas, vamos a suponer que muchas veces pasa de que no hay estas llaves, entonces nos dice que es alt 123 y listo, resolviste el problema, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia del uso del código ASCII, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, los humanos nos podemos comunicar con lo que van a hacer la computadora a través del código ASCII, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bien, si fuera la letra hola que queremos de repente lanzar, ¿no es cierto?, en la pantalla, hola, ¿no es cierto? Entonces resulta que en los inicios, ¿no es cierto?, cuando teníamos las tarjetas perforadas, ¿no es cierto?, cuando hemos visto en los videos, esas señoras, ¿no es cierto?, que eran las encargadas de poner la comunicación. Entonces, precisamente, imagínense, el que tenía que programar así en el lenguaje de máquina. Tenía que colocar todo así para que lo entienda la computadora. La H, la O, la L y la O. Imagínense el trabajo grande que representaba darle instrucciones a la computadora, ¿no? Entonces, primeramente era a lo puro, así manejando ceros y unos. Imagínense, tremendo trabajo, solamente para que se mencione hola, imagínense el gran trabajo que tenía que realizarse, ¿no? Bueno, así fueron los inicios, ¿no? Entonces, así va el código ASCII, ¿verdad? Ahora, si yo quiero, a ver, vean, la letra A, quiero guardarlo en un DVD, ¿ya? Quiero guardar la letra A en un DVD. ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Cómo tendría que hacer? Entonces, tendría que hacerlo de la siguiente forma, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo el DVD. Entonces, me dice que quiero guardar la letra A. Entonces, 0 y 1, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que el 1 sea perforación y que el 0 no sea perforación. Entonces, en el DVD tendría que guardar, ¿no es cierto? Dice el 0 sin perforación. Perforación lo voy a poner así, que hay perforación, y aquí no hay perforación, así vamos a colocar, ¿ya? Entonces, en el DVD, el láser que va a quemar en el DVD va a ser lo siguiente. Entonces, 0, aquí va a quemar, va a ser un agujero, aquí nada, nada, y 3 más. 1, 2, 3. Y una perforación, ¿no es cierto? Y de esa forma se va a guardar en el DVD la letra A, ¿no es cierto? Eso es para escribir. Ahora, cuando este DVD yo le preste a mi compañero y su compañero lleve a otra computadora, ¿no es cierto?, y quiera leer la letra A, entonces, ¿qué va a hacer su lector, su otra computadora? ¿No es cierto?
Entonces va a leer estas codificaciones. Entonces, ajá, tengo esto. Entonces, como está usando el mismo código, se trata de una letra A, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, cualquier computadora nos va a interpretar, pero todas esas computadoras están basadas en el código ASCII, ¿no? Entonces, tú vas a mandar tu DVD a la China. Entonces, va a agarrar un chino, lo va a meter dentro de su computadora, y entonces, como está utilizando el código ASCII, entonces lo va a traducir a la letra A. ¿Se comprende? ¿No es cierto? Entonces, todo basado en la codificación del código ASCII, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos guardar y podemos leer información. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Bien. Entonces, ahora, como estamos viendo que cualquier momento se nos puede presentar, y esto es algo útil, ¿no es cierto? Una necesidad de utilizar el código ASCII para traer el arroba, ya hemos dicho que es lo clásico, el alt64, pero también algo del que uno sufre es lo siguiente, el A con tilde, ¿ya? Sucede que muchas veces tenemos un teclado que es norteamericano, ¿no? Un teclado inglés. No, ellos no manejan el acento, ¿no es cierto? Tampoco tienen la ñ, entonces hay veces uno tiene problemas. Entonces nos aprenderemos, por favor. El A con tilde, ¿ya? El A con tilde va a ser el alt 160, ¿ya? Va a comenzar todo desde el 160, ¿ya? Y va a ir hasta el 165, ¿ya? Eso nos acordaremos, ¿ya? Del 160 al 165. Todos hemos aprendido las vocales, bueno, una costumbre, el A, E, I, O, U, ¿verdad? Entonces, miren, el E debería ser el 161, ¿verdad? Pero no sé, por alguna extraña razón, el E no es el 161, sino es el 130, ¿ya? Bueno, eso, pero nos ayuda en lo siguiente y les doy una regla mnemotécnica para que se acuerden. El I, ahí tenemos con tilde, entonces nos vamos a acordar del 1 que se parece al I, ¿no es cierto? Entonces el 161 es el I con tilde. El que sigue, el 162, el que sigue 163. Y luego vamos con la ñ minúscula y la ñ mayúscula, ¿ya? Entonces nos tenemos que acordar, este es el que realmente sale de todo, entonces el E con tilde 130, ¿ya? Arroba ya sabemos, alt 64, y también una de las más usadas es la barra baja, que va a ser el alt 95, ¿ya? Entonces se van a acordar esa de la barra baja, de repente, ¿les suena familiar el 95? ¿De qué trata? Bueno, seguramente de la película, ¿no es cierto? De ese autito rojito, ¿verdad? Y era el 95 y se van a acordar, por favor, que está corriendo sobre una carretera y que esa carretera es esta barra baja, ¿ya? El alt 95 para que se acuerden, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces les voy a dar 2 minutos para que se aprendan de memoria, ¿ya? Entonces voy a preguntar a cualquiera y le voy a decir, por favor, el U con tilde. Entonces me tiene que decir 163. Le voy a decir ñ mayúscula y me tiene que decir 165, ¿ya? Así que todos tienen 2 minutos para aprenderse de memoria esto, ¿ya? Porque esto lo vamos a usar dentro de nuestra vida personal y profesional bastante. Así que adelante, por favor, 2 minutos. E con tilde, El E con tilde sí. es Es la letra especial, ¿no?
Bien, bien, mientras lo piensa, a ver, vamos a ver. David Junior, Presente, ingeniero. E con tilde, 130. alt 130. Excelente. Muy bien. Ahora una pregunta a todos, por favor. Ya, todos. Y me van a responder. Y tienen que hacerlo de memoria, ¿no? O con tilde. Para todos. Alma 162. 162. Alma 162. Al Eh, 162. Muy bien. El alt 162. Ñ minúscula. Alma Alma 164. Alma 164. Excelente, muy bien. Barra baja. Alma Alma 95. Excelente, se van a acordar del autito rojo, ¿ya? La barra baja, excelente. Y, a ver, finalmente, la I con tilde. Alma 161. Muy bien, excelente, felicidades a todos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un teclado, tenemos números en la parte superior donde están las teclas de función, ¿verdad? F1, F2. Y tenemos en la parte derecha, por lo general, lo que es el teclado numérico. Entonces, el uso para el código ASCII es el teclado de la derecha, los números de la derecha que hay que usar, ¿ya? Eso es lo que va a resultar. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, ténganlo siempre presente, porque en algún momento, dentro de nuestra profesión, nos vamos a encontrar con un teclado en inglés, entonces recordaremos esto, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el código ASCII, que es la forma de comunicarnos entre el humano y lo que es la computadora. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de capacidad. ¿Ya? Estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de, ya sabemos lo que es bits, ¿no es cierto? Tenemos el nible, tenemos el byte que tiene 8 bits, el kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y hasta yottabyte. ¿Ya? Bien, vamos a ir viendo para podernos empapar con lo que son estos términos. ¿Ya? Entonces, un byte, que ya sabemos en mayúscula, equivale a 8 bits, ¿no es cierto? Bien, el que le sigue es el kilobyte, ¿ya? El kilobyte, que lo tenemos ahí. Kilo, cuando mencionamos la palabra kilo, ¿no es cierto? La palabra kilo, pues seguramente que para todos, cuando usamos esta palabra de kilo, ¿no es cierto? Pues esto nos es muy familiar porque hemos visto kilómetro, kilogramo, y ya sabemos que esto representa 1000, ¿verdad? Entonces, un kilobyte representa 1024 bytes, ¿ya? 1024 bytes, ¿ya? Un kilo, y tenemos que escribir en mayúscula, un kilobyte equivale a 1024 bytes, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Y aquí está lo del 1000 que hemos estado. Como estamos en el sistema binario, pues no trabajamos con el sistema decimal, ¿no es cierto? Y es por eso que estas unidades están expresados en ese término binario, que un kilobyte equivale a 1024 bytes, ¿no es cierto? ¿En qué situaciones usamos? Ahora, por ejemplo, vamos a analizar. Vamos a suponer una hoja, ¿ya? En tamaño carta, ¿ya? Tamaño carta. Bien, más o menos les pregunto, ¿no es cierto? Cuando escribimos ahí, vamos a suponer que estemos manejando la letra Arial, ¿ya? Y que sea un tamaño, digamos, 12, ¿ya? ¿Cuántas letras creen que más o menos entrarían en una línea?
Recordemos que el espacio, también cuando coloco espacio, también es considerado como una letra, ocupa un byte también el espacio, ¿ya? Por ejemplo, esto que he escrito tamaño carta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto también se toma en cuenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tendría 12, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántas letras y espacios entraría en una línea? A ver si alguien de repente puede hacerlo en su computadora, si está, y ver cuántas letras aproximadamente le entra. Si lo tienen, lo anotan por favor en el chat. Muy bien, agradecemos, muchas gracias Iván Rodríguez. 96 letras de tamaño 11, Noelia nos dice más o menos 90 en tamaño 12. Bien, vamos a tomar, muchísimas gracias Iván, Noelia, ese estándar de 90, ¿ya? 90. Entonces vamos a asumir 90 letras que tendríamos aquí, ¿no? 90. Ahora, si le damos el espaciado simple, ¿no es cierto? ¿Cuántas líneas aproximadamente entrarían en una hoja tamaño carta? Ahora la cantidad de líneas. A ver si alguien también, por favor, nos puede confirmar cuántas líneas. Eso podemos de repente copiar de internet, copiar y pegar y contar las cantidades de líneas, ¿no? Que habría. A ver si alguien nos ayuda con ello. Muy bien, te agradezco Flavio Vázquez, 25 nos dice. ¿Alguien más para que nos confirme cuántas líneas? Muy bien, tenemos 30, 26. Bien, vamos a tomar el promedio de todos. Vamos a tomar 30. Ya, muy bien. Muchas gracias por sus aportes. A ver, vamos a ver. Muy bien, agradecemos. Entonces, hay varios aportes. Iván Rodríguez, Limber, Marisol, Iván, Ronald, Gabriel, Nicole, Carolina, Marisol, Nina, Diego. A ver, alguien ha prendido su micrófono, lo vamos a silenciar. Muy bien. Bien, entonces un promedio de 30 líneas. Ya. Bien, entonces, estas 90 letras, a ver, ahora atentos a los cálculos que vamos a hacer, que es muy importante. Tenemos
90 letras, ¿verdad? ¿Esto a cuántos bytes ocupa? ¿Ya? Hemos dicho que un byte que tiene 8 bits, por ejemplo, la letra A ocupa un byte, ¿ya? La letra A ocupa un byte. Y estas 90 letras entre espacios, puntos, comas, todo aquello ocupan un byte. Entonces, en realidad, esto representa 90 bytes, ¿ya? 90 bytes. Entonces, 90 letras multiplicado por las 30 líneas, entonces estamos hablando de ¿cuánto? 9 por 3, 27, entonces 0 es 0, estamos hablando de 2700, ¿no es cierto? 2700 letras. En realidad, entonces, como cada letra representa, cada letra es un byte, entonces estamos hablando de 2700 bytes, ¿no es cierto? Pero ahora hemos aprendido que un kilobyte, ¿no es cierto?, es 1024 bytes, ¿no es cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer para transformarlo en términos de kilobyte, es decir, 2600 bytes. Y decimos por conversiones, ¿verdad? Decimos, un kilobyte, ¿no es cierto?, equivale a 1024 bytes, ¿no es cierto? Tarjamos los bytes, por tanto, ¿cuánto es lo que tendríamos? Pues, agarraremos la calculadora y veremos a cuánto equivale. Entonces diremos 2700 dividido entre 1024 y eso nos da 2.6, ¿no? 2.6 kilobytes, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos una letra y guardamos en nuestra computadora una hoja, tamaño carta, ¿no es cierto? Tamaño carta. Entonces, aproximadamente el peso que va a tener va a ser 2,6, ¿es verdad? Bueno, vamos a poner 2,5 kilobytes, ¿ya? Aproximadamente va a ser 2,5 kilobytes, ¿ya? Entonces, aquí hay que tomar las siguientes consideraciones. Si es el Notepad, ¿no es cierto?, que sabemos que lo único que guarda son letras, ni colores, ni nada, pues vean, van a experimentar, véanlo ustedes, va a pesar aproximadamente eso. Pero si ustedes guardan en Word, adivinen qué, ¿pesará mucho más o menos en Word? Miren, cuando guardamos en Word, va a ocupar mucho más que esto, ¿ya? Mayor a los 2.5 kilobytes. ¿Por qué? Porque Word guarda también otra información adicional, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué? Guarda el formato, ¿no es cierto? De repente, sabemos que en Word podemos dar colores a nuestras letras, podemos poner negrillas, inclinadas, y una serie de formatos que podemos hacer en Word, ¿no? Además, Word adicionalmente guarda ciertos valores estadísticos, cuántas letras hay, cuándo ha sido creado ese archivo, cuándo ha sido modificado, ¿no es cierto? En qué computadora, qué usuario. Y eso es lo que muchos no saben, ¿no es cierto? Muchas veces, cuando yo quiero saber cuando dos estudiantes se han copiado un trabajo, es fácil, entra uno a los metadatos, ¿no es cierto? Y si tiene el mismo origen, entonces significa que alguien ha agarrado ese archivo, le ha pasado a otra persona, tú cámbiale la letra, no te hagas problema. El otro le cambia letra, en vez de Arial le pone Times New Roman, le pone colorcito, si era rojo le pone amarillo, el docente no se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces el docente lo único que hace, entra a su metadatos y ve el origen y listo, ya, copia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de informaciones maneja el Word, el Excel y todos, ¿no es cierto?, los paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que va a ocupar más información, ¿no? Pero si vemos en Notepad, aproximadamente va a pesar esos 2.5.
A ver, alguien que nos confirme, por favor, en este momento, ya que estamos de forma virtual, que guarde y vea cuánto le ha ocupado en Word. ¿Cuánto? A ver, yo también aquí tengo, a ver, me confirma cuánto más o menos estaría ocupando. Y lo anotan, por favor. Muy bien. A ver, aquí, muchas gracias Carolina, 15 kilobytes, Nicole, 14 kilobytes, Adalid, 11.3 kilobytes, hay que escribir con B mayúscula Adalid para kilobits y kilobyte. Iván Rodríguez, 15 kilobytes, ¿ya? Muy bien, entonces un promedio de 15, lo que les decía, ¿verdad? Que va a ser mucho más. Entonces, miren, 15 kilobytes, ¿no es cierto? Entonces, si era 2.5, aquí 15, es que está guardando lo que les comentaba, información adicional. Pero si ven en Notepad, miren, les va a pesar más o menos eso, ¿ya? Entonces, de esta forma ya estamos teniendo noción en qué caso utilizamos el kilobyte. Y precisamente esta unidad se utiliza bastante cuando se trata de guardar archivos, ¿no es cierto? Hojitas, ¿no? De Word, Excel, también PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces está en kilobyte, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. Dice un archivo de texto plano, aproximadamente 20, entonces se encuentra 15 kilobytes, ¿verdad? En Word. ¿Está bien? Bien, ahora vayámonos a otra unidad para ir empapándonos y tener dominio de esto que lo usamos día a día, ¿no es cierto? Ahora vámonos al megabyte. Megabyte que tiene 1024, ¿no es cierto? El siguiente hemos llevado kilobyte, ahora nos toca el megabyte, ¿no es cierto? Mega, nos vamos a acordar de lo siguiente, ¿ya? Mega, más o menos, M más o menos viene de millón, ¿ya? Mega. Entonces, un megabyte, vamos a escribir, un megabyte, tiene 1024, la unidad anterior a mega es lo que acabamos de llevar, 1024 kilobytes, ¿no es cierto? Entonces, un megabyte más o menos tiene algo de 1000 por 1000 en términos de byte, aproximadamente, entonces, 1.000.000 de bytes, ¿no es cierto? Aproximadamente 1.000.000 de bytes, ¿ya? Lo que estamos haciendo, recuerden, si un mega tiene 1024 y si un kilobyte tiene 1024 bytes, entonces 1024 por 1024, aproximadamente 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000 de bytes, ¿ya? Por eso el nombre de megabyte, ¿ya? De millón, ¿ya? ¿En qué casos utilizamos esa unidad del megabyte? ¿Ya? Y ustedes son expertos aquí. Una música, una canción, sabemos que aproximadamente ¿cuánto dura? Unos 3 minutos, ¿verdad? Unos 3 minutos de duración. ¿Cuánto más o menos pesa una canción en MP3? ¿Cuántos megabytes más o menos ocupará? ¿Alguien sabe? Unos 3 o 2. Excelente, muy bien.
aproximadamente de 2 a 3 megabytes, más o menos, depende de la duración de la canción, ¿no? 2 a 3 megabytes. Entonces, en esos casos utilizamos lo de mega, vale decir, de 2 a 3 millones de bytes que estaría ocupando esa información, ¿no? 2 a 3 millones de bytes, ¿ya? ¿En qué casos más utilizamos esas unidades de megabytes? ¿Algún ejemplo más? ¿Imágenes? Exactamente, muchas gracias. Imágenes. Entonces, las imágenes, todo depende del grado de la resolución, ¿no es cierto? Sí, y eso también lo vamos a llevar a futuro, pero adelanto. Si es una camarita de 3 megapíxeles, o puede ser una cámara, las últimas que tienen, ¿cuánto es lo máximo? 20, 30 megapíxeles. Vamos a suponer un promedio de, creo que hay inclusive ya de 30 megapíxeles. ¿Ya? Miren, con una camarita de 3 megapíxeles, ¿cuánto ocupa más o menos? 0.5 megabytes más o menos, ¿no? Aproximadamente 500 kilobytes más o menos, ¿no? Sabemos que un mega tiene 1000 kilobytes, ¿no? La mitad, pues 500, ¿verdad? Uno de 30 megapíxeles, los últimos celulares, ¿cuánto más o menos pesa una imagen? Entre 1 y 2 megabytes. 1 y 2 megabytes. Creo que más. A ver, ¿alguien me confirma? 5 megabytes. Sí, en ese orden, 5 megabytes. Miren, ¿no? Los fotógrafos recomiendan, si tú vas a hacer imprimir en un postal de 10 por 15, que es lo clásico que se hace imprimir, suficiente con una cámara de 3 megapíxeles. Ya lo vamos a ver a detalle, pero adelante. O sea, no necesitas sacar con 30 megapíxeles. Mira, sin querer, es por eso que las computadoras se saturan, ¿no? Sin querer, una fotografía 5 megabytes, estamos hablando de 0,5, ¿cuántas veces? 20 veces mucho más grande, ¿no es cierto? Y, y, y tampoco tiene, cuando le sacas una foto a tu gato o algo, ay, bueno, a menos que lo quieres mucho, sí, de repente, ¿no? Que tengas que guardarlo esa foto de la que sabemos o del que sabemos, ya está bien, ¿no? Ya sacarlo con 30 o 60, ya para que lo guardes, hasta para cuando hagas el zoom y veas, ¿no es cierto? A detalle, ya está bien. ¿Está bien? Muy bien, entonces en esos casos utilizamos también estos términos de megabytes, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien, entonces Sí. ahí tenemos los de megabytes. Ahora vamos al siguiente término que son los gigabytes. Los gigabytes. Entonces, giga, mega, giga. Ahora, giga tiene que ver con el anterior unidad, 1024 megabytes, ¿no es cierto? Un gigabyte, entonces ahora vamos a ver. Un gigabyte equivale a 1024, la unidad anterior, megabyte. Eso tenemos que aprender de memoria, ¿ya? Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? Bits, bytes, después del bytes, kilobyte, después del kilo, Megabyte. excelente, megabyte, y ahora estamos aprendiendo el gigabyte. ¿En qué casos utilizamos los gigabytes? Por ejemplo, una película, ¿ya? Ahora las películas podemos descargarlos realmente, ¿no? Y podemos trasladarlo en un DVD o también de repente en un pendrive, ¿no? Una película, a ver, por ejemplo, algo que estaba de moda y por lo que hemos hecho cola y todo, de Spider-Man, ¿no es cierto? La película de El Hombre Araña. Todo depende en qué calidad, ¿no es cierto? En una calidad HD, alta definición, o puede ser en otras calidades que hay, ¿no es cierto? Entonces, si fuera en Full HD, imagínense cuánto más o menos creen que pesa. Si tenemos una calidad menor, por ejemplo, de 720, seguramente pues pesará en el orden de
casi la mitad, 0,7, 0,8 gigabytes más o menos. Ahora, si tengo otra calidad, 360, pues también va a pesar menos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto pesará uno de 360? Unos 250 megabytes, Inge. Muy bien, muchas gracias, unos 250 megabytes. Como ya sabemos las equivalencias, esto aproximadamente es 0,25 gigabytes, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que un gigabyte equivale más o menos a 1000 megabytes, ¿no? Entonces es la cuarta parte. La cuarta parte es 0,25, ¿no? Entonces, estamos usando estos términos de gigabyte en esos casos. ¿En qué casos más usamos gigabyte? Ahora, los pendrives. Bueno, antes, y realmente cómo es la tecnología, ¿no? Se tenía los pendrives, los primeros 2 gigabytes, 4 gigabytes. Ahora, ¿hasta cuánto hay los pendrives? ¿A qué capacidad pueden encontrar en el mercado? 256. ¡Wow! Increíble. Hasta 256 gigabytes, imagínense, ¿no? Ahora, otro caso en que usamos un DVD. ¿Cuánto más o menos, cuánto de capacidad tienen los DVDs? Por lo general creo que tienen entre 3 y 4 gigabytes. Sí, ¿no? 4,7 gigabytes el estándar, ¿no es cierto?, de la capacidad de un DVD. Ahora también tenemos los Blu-ray, ¿no es cierto? Los Blu-ray. ¿Cuánto de capacidad tiene el Blu-ray? ¿Alguien que ve sus películas en Blu-ray? No, Inge, somos pobres. 50 gigabytes, Inge. Ya, Sí, que 50 gigabytes. 50 gigabytes. No usamos mucho el Blu-ray, ¿no es cierto? Yo no uso nada, nadie usa, creo, mucho el Blu-ray. Bueno, solo es por cuestión de practicar nomás el uso de las unidades. Ya, 50 gigabytes el Blu-ray. A ver, ¿qué más? ¿En qué casos más usamos el término de gigabyte? También podría ser los videojuegos, bueno, porque yo he visto que el Yu-Gi-Oh! Duel Links se pesa más o menos 3,5 gigabytes y el Magia Record pesa 5,18 gigabytes. Si es que lo descargas con alta calidad, con voces, eso pesa más. Excelente, muchísimas gracias. Estamos hablando de los instaladores, ¿no es cierto? De los juegos. Sí. De maravilla. Gracias. Entonces, ciertamente, cuando se trata de programas, ¿no es cierto? Como es el AutoCAD o los juegos, también cuando son bastante pesados, ¿no? Ya estamos hablando en términos de gigabyte. Excelente, muy buen ejemplo. ¿Algo más? ¿En qué más usamos los gigabytes? ¿En qué casos más usamos esta unidad? Bien, entonces ahí estamos viendo cómo es que utilizamos ese término de lo que es gigabyte, ¿no? Ahora tenemos el terabyte. El terabyte también que tiene 1024 gigabytes. 1024 terabytes. A ver, permítame añadir una hojita más para que veamos los terabytes. Bien, a ver, veamos terabyte. Vamos a usar otro color. Verde. 1 terabyte. Entonces, 1 terabyte, su unidad antecesora es el gigabyte. Entonces, 1024 gigabytes. Ahora, ¿en qué usamos los terabytes? Entonces, seguramente para todos es familiar que usamos en el caso de los discos duros, ¿no es cierto? Antes los discos duros, pues, teníamos de 1 terabyte, ¿no es cierto? Ahora los últimos discos, ¿alguien se ha comprado un último disco reciente? ¿Ha ido al mercado? ¿Hasta cuánto hay?
Hay, 2 terabytes. hay más, Inge, Ah, ya hay, son 4, Inge. o sea, depende de la manera en la que se va a guardar el almacenamiento, Inge. Hay discos que son especiales que se particionan ya desde el principio en dos y uno es la copia de seguridad, digamos. Si es de 8 teras, 4 están reservados para una copia de seguridad si se dañara el primero. Oh, excelente. Entonces ya hay en el mercado hasta 8 terabytes. Qué interesante. Miren, 1, 2, 4, 8. Wow, increíble. ¿No? Entonces ya tenemos esos discos ya de esa alta capacidad. Y ahí tenemos los terabytes, ahí utilizamos, ¿no? Entonces también tenemos los discos, los racks, ¿no es cierto? O los discos externos, ¿no es cierto? Hay veces también conviene como un pendrive, pero de una alta capacidad, comprarse también estos, ¿no es cierto? Para cuando se trata de copiarse alta información, ¿no? Entonces eso también tenemos en términos de terabytes, 1, 2 terabytes, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos ya utilizamos estos términos de terabytes, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí llegamos con terabytes, los que más usamos en nuestros medios, pero sin embargo, ya también tenemos el petabyte, que bueno, no lo usamos nosotros, pero sí lo utilizan los grandes servidores, ¿no es cierto? Eh, eh, Facebook, Google, como guardan tanta información, para ellos es normal ya hablar de petabyte, ¿no es cierto? Que representa 1024 terabytes. Yo creo que en algún momento también estaremos ya usando de una forma normal este término del petabyte. Por lo pronto no lo usamos, pero ya sabemos que ya hay lo de peta, ¿no? Con el terabyte. Y más a futuro seguramente ya también estaremos viendo lo que es el exabyte, el zettabyte y el ottabyte, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejaremos. Solo sabemos que viene a futuro, nos aprenderemos hasta el petabyte, ¿ya? Entonces, un minuto para que se prendan esa escala, ya de decir bits, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte. Ya lo voy a preguntar a cualquiera, por favor. Entonces, un minuto para que se prendan esa escala. Muy bien.
Vamos entonces a preguntar de forma aleatoria. A ver, vamos a ver la voz de un hombre, vamos a ver, y luego de una mujer. Mauricio Díaz. Sí, Inge. Adelante, por favor, Mauricio. Empezaremos del beat. Inge, pero sigue compartiendo. Sigue compartiendo. Dale, Mauricio. Inge, sí que se ve en la pantalla la imagen. Ah. Por eso. Ya, ok. Muchas gracias. Ahora sí, Mauricio, dale. Ni así, Mauricio. Ya, vamos a anotar, ni modo, en la lista negra. Siguiente. Vamos a ver. Iván Orozco. Sí, ingeniero. Adelante, por favor. Empezaremos desde el bit. Ya. El bit tiene una unidad que es un bit. De ahí le sigue el nible que tiene 4 bits. Luego viene el byte. Un byte está compuesto por 8 bits. Y después viene el kilobyte. Un kilobyte está compuesto por 1024 bytes. Ya, está Luego bien, le Iván. sigue Solo sin describir la cantidad, solo kilo. Después del kilo, ¿qué le viene? el megabyte. Luego de Después mega. el gigabyte. Después el terabyte. Y por último el petabyte. Excelente. Muchas felicidades, Iván. Estoy anotando en la lista. Muy bien. Bien, vamos a ver. Mabel Colque. A ver, la voz de las mujeres. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, Mabel. Adelante, por favor. Empieza por los bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes y exabytes. Excelente. Muchas felicidades. Gracias, Mabel. Ahora todos en conjunto empezaremos. Empezamos con el bit. Luego bueno, lo han hecho todos muy bien. He escuchado algunos, sí. Excelente. ¿Ya? Entonces, eso es algo que día a día lo vamos a utilizar en términos de la memoria de nuestra computadora, en todos los usos, ¿verdad? Entonces, ahora, con este conocimiento, creo que ya nos va a ser mucho más fácil comprender, ¿no es cierto? Les voy a pedir, por favor, que en este fin de semana, esto de lo que se refiere a las equivalencias lo dominen bien y las conversiones. Les voy a preguntar, la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, por ejemplo, les voy a decir, si yo tengo un pendrive, a ver, un pendrive de 4 gigabytes, ¿no es cierto? 4 gigabytes. Si las canciones ocupan aproximadamente 3 megabytes, ¿cuántas canciones puedo almacenar en un pendrive de 4? A ver, háganlo, tal vez esto para la siguiente clase como ejercicio de práctica, ¿ya? Tengo un pendrive de 4 gigabytes. Si las canciones en MP3 aproximadamente pesan 3 megabytes, ¿cuántas canciones puedo guardar en ese pendrive? ¿Ya? Entonces, de ese tipo, por favor, para que practiquemos. ¿Listo? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Tengan todos una linda tarde, un buen fin de semana. Un abrazo a la distancia, nos cuidaremos.